Esta enseñanza, reflexión, lleva por título: No hay bien fuera de ti. Vamos a estar buscando en el libro de Daniel, capítulo 3, el verso 13. Mientras ustedes lo buscan, les voy a hablar un poquito del contexto en el que nos encontramos en esta porción de la palabra. En esta oportunidad, el rey Nabucodonosor había levantado una estatua gigante y había dado por ley que todo ciudadano tenía que rendirse ante esa estatua al oír los instrumentos que habían determinado que debían de sonar. Una vez que el pueblo escuchara la bocina, cada uno de los instrumentos que ahí menciona, el pueblo debía rendirse ante esa estatua. Pero lo resaltante aquí es que habían 3 hombres que decidieron no rendirse, no adorar a esa imagen, no adorar a otro Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían en el Dios en el que ellos habían creído. Ellos sabían cuál era su Dios. La región geográfica donde ellos se encontraban, estos 3 hombres, que ya vamos a saber cómo se llaman, ellos eran extranjeros en esa tierra. Ellos estaban allí, pero no eran de allí. Estaban en cautiverio. Y eso como que los hacía que debían cumplir más las leyes, porque si no, bueno, al extranjero se busca solucionar rapidito, salir de ellos, si incumplen las normas o las leyes de un territorio o de un reino, como es este caso. Resulta ser que unos hombres, ¿verdad?, se dieron cuenta que estos 3 hombres no se rindieron, no se iban a rendir. Y ellos fueron ante el rey y lo acusaron. ¿Qué hicieron? Lo acusaron, fueron de brollero. Y los acusaron y le dijeron al rey todo lo que estaba pasando. Le dijeron: estos 3 hombres no se rinden, no cumplen tu ley. Hay que cumplir lo que dice la ley. Y aquel que no se rendía a esa estatua o no adoraba a ese Dios y a esa estatua, debía ser echado ¿dónde? A un horno. A un horno que ardía. No era que tenía una llamita así chiquitica como la que usted usa para hacer el café. No, eso no era una llamita así tan chiquita. Eso era una llama. Y resulta ser, y aquí sí entramos al verso que vamos a leer, verso 13, ¿lo tenemos? Creo que no lo tenemos. Lo tienen los televisores. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, verso 13, Nabucodonosor dijo con ira. ¿Cómo estaba Nabucodonosor? Con ira y con enojo, que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos son los 3 hombres que les hablaba. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuál fue la actitud de estos hombres? Ni siquiera necesitamos hablar de esto, porque el rey pensó que le estaba dando una oportunidad como para que lo pensaran mejor, y la respuesta de ellos fue: no es necesario que hablemos de esto, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Dónde quedamos? Ok. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno. No, quedamos en el 16, ¿sí? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Una de las cosas que el Señor nos quiere ministrar en esta noche acerca de esta palabra a cada uno de nosotros es la firmeza que nosotros debemos tener en el Evangelio, en el Señor Jesús. Tú y yo estamos en este lugar porque hemos creído en un Dios verdadero. Pero ¿cómo está nuestra firmeza espiritual? La firmeza que debemos mantener ante la circunstancia que nosotros estamos viviendo en esta vida. En una de las cosas en las que nosotros nos podemos asemejar a Sadrach, Mesach y Abednego es que ellos estaban en una tierra extranjera. Ellos estaban, como decirlo, en cautiverio, aunque le estaban sirviendo al rey en grandes puestos. Tú y yo, a lo que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, vivimos en este mundo como extranjeros. No somos de este mundo, por lo tanto no debemos andar como caminan los de este mundo. No debemos andar según la moda o según el lenguaje que se está manejando en estos tiempos. La palabra del Señor nos enseña que tengamos cuidado de cómo andamos, porque los tiempos son malos. La maldad en este mundo está creciendo y está creciendo con aceleramiento. Ya casi nada se hace a escondida. Ya muchas cosas están al conocimiento de todos por el internet, que nos hace llegar todo tipo de información. Pero vemos cómo el mundo se está llenando de maldad y el amor de muchos se está enfriando. Pero tú y yo podemos marcar la diferencia en este mundo, siendo luz en medio de tanta tiniebla. Así como estos hombres que creían en un Dios, ese Dios en el cual tú y yo hemos creído, que aunque sabían la consecuencia que iban a tener, que si no se arrodillaban ante esos dioses, que si no se arrodillaban a adorar ante esa estatua, les esperaba la muerte. Y no encontraron alguna excusa para ellos rendirse. ¿Cuánto hemos escuchado? Yo hago esto, pero Dios conoce mi corazón. Y póngale a esto lo que usted piense, lo que usted haya experimentado, lo que haya vivido. Yo voy para aquel lugar, pero porque Dios conoce mi corazón. Ellos pudieron haber dicho: bueno, mira, vamos a hacer algo. Dios nos conoce. Dios sabe que nosotros solamente le adoramos a Él. Nosotros nos arrodillamos, pero nos arrodillamos pensando que estamos adorando a Dios. Esa fue la actitud de ellos tres. Porque Dios conoce los corazones. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos cosas y usamos esta frase. Porque verdaderamente tienen razón o tenemos razón. Dios conoce el corazón. Pero a veces ni nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón. La palabra de Dios enseña que engañoso y vano es el corazón del hombre.
es engañoso. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me vas a negar? Y él dice, no, yo no te voy a negar, yo muero por ti. Él en ese momento estaba seguro que iba a morir iba a hacer todo con Jesús. Pero el Señor conocía su corazón. En una oportunidad unos discípulos se le acercaron y le dijeron, te queremos seguir, Jesús. Y Jesús le dijo, ya va. Si acaso consigo una piedra para recostar la cabeza. A veces seguir al Señor no es cómodo. A veces tomar la decisión de rendir mi vida solo a ese Dios que ha muerto y ha dado su vida por mí no es tan cómodo. Y si seguimos leyendo la Escritura, vemos cómo estos hombres le dijeron a Nabucodonosor, no hablemos de esto. Mi Dios, nuestro Dios nos puede salvar. Nuestro Dios nos puede librar. Y si no, tampoco lo vamos a adorar. Tampoco vamos a adorar esa estatua. Hay aquí en esta escenografía o en esta escena de la Biblia, o en este momento de la Biblia, hay en estos tres hombres firmeza. Les pregunto, ¿cuánta firmeza, si la pudiéramos evaluar del 1 al 10, cuánta firmeza tuvo Nabucodonosor? Sadrach, Mesach y Abednego. 10, yo creo que al 10 le hicieron así, quítate, que yo soy más firme que el 10. ¿Verdad? Y a veces nosotros, y cuando digo nosotros, hermanos, yo me incluyo. A veces nosotros decimos, bueno, Señor, y nos tiemblan las piernas. Y hay situaciones que nos dan miedo. Y decimos, pero bueno, yo creo que sí, yo creo que no. Pero tenemos que pedir día tras día que el amor de Dios sea el que gobierne nuestras vidas, para que día tras día nuestras vidas las podamos rendir delante de Él y saber y creer que fuera de Dios para nosotros no hay bien. Ellos se pudieron quedar afuera de un horno rindiendo sus vidas a otros dioses, pero sin Dios. Pero ellos decidieron ir al horno y ni saber qué iba a pasar, porque lo dijeron, si el Señor nos salva, sí, yo creo que Dios nos salva, y si decide no salvarnos, tampoco vamos a adorar a otros dioses. Entonces, que en nuestra oración día tras día tengamos esta convicción, esta firmeza, que nuestras vidas estén rendidas al único Dios. Y de pronto podemos decir, no, pero yo en mi casa yo no tengo estatuas, ni rosarios, ni velones, ni para ustedes contar, ni adoramos otros dioses. Solamente creemos en Jesús. ¿Qué cosas en nuestras vidas pueden estar quitándole el primer lugar a Dios? Que se están volviendo ídolos. Y puede ser desde una raíz de amargura, de falta de perdón, de envidia, codicia, mentira, enojo, gritería. Esos pueden ser ídolos. En esta mañana, conversando con mi esposo, yo le decía, yo nací en un hogar donde me decían, no me pidas perdón, porque perdón solo se le pide a Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Lo han escuchado alguna vez? Ok, mucha gente piensa así, pero la Biblia nos enseña de una manera diferente. La manera en la que nos enseña la Biblia es perdonar a tu hermano como Cristo me perdonó a mí. Y yo le decía a Jimmy Ángel, le decía, yo tuve que aprender a perdonar como Cristo me perdonó a mí. Porque mi vida, mi infancia era, no me pida perdón porque perdón se le pide a Dios. Pero resulta ser que la palabra me enseña que yo debo perdonar.
Y a veces tenemos años en el Evangelio y no hemos sido capaces de perdonar a un hermano, porque nos hirió, porque nos traicionó. A un hermano, a un vecino, a un ex amigo. Y el Señor te dice, perdónalo como yo te perdoné. Y si evaluamos cómo nos perdonó Dios, ¿cómo te perdonó Dios? Te pregunto. ¿Cómo? Completo. Nos perdonó completo. O dijo, bueno, esto te pasaste, aquí esto sí no te lo voy a perdonar. No, ¿verdad? Ese no fue lo que hizo el Señor. El Señor dice en su palabra que agarró todo eso y lo echó a lo profundo del mar y se olvida de ello. Y decide caminar con nosotros. Dios es hermoso. Y la manera en la que Él nos ama no lo podemos entender. Pero Él nos invita a amar a nuestro hermano, a amar a nuestro prójimo de una manera diferente a como quizás nos los enseñaron en casa. ¿Qué más podemos identificar como un ídolo, aparte de lo que ya he nombrado? ¿Cómo? Por allá dijeron algo. Redes sociales, dicen por aquí. El trabajo. Cualquier cosa. Perdón. Cualquier cosa que le quite el primer lugar al Señor. Aún sabiendo estos hombres que le esperaba la muerte si ellos no se rendían, ellos decidieron no doblar sus rodillas ante otro Dios. Y dice aquí la palabra, vamos a leer el verso, vamos a leer el 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que había alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. ¿Cómo estaban? ¿Y cuántos habían? Se me perdió. Gracias. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Servir a Dios no siempre va a ser fácil, pero en nuestras vidas, como les decía al principio, pidámosle al Señor esta firmeza
¿Saben por qué? Porque esta firmeza, esta confianza que nosotros debemos de tener con nuestro Dios, el que nos ha llamado, el que nos ha libertado, es la que nos va a traer aún más libertad. No sé cuál es tu situación hoy día, no la conozco, pero algo estoy segura, que si por el nombre de Dios tú estás pasando por una prueba, por un proceso, por el fuego, no estás solo. Y no lo digo yo, lo veo aquí en la palabra del Señor. Y si te has sentido atado, que no tienes fuerza, así como estos hombres que estaban atados, los echaron al fuego y el fuego no les hizo nada. Aquellos que se han levantado en tu contra para conspirar en contra de ti, el Señor se va a encargar de ellos. Cuando estos hombres fueron echados al horno, ¿qué pasó con los hombres que lo echaron? Se quemaron. Y la ropa de ellos ni siquiera un mito. ¿Alguna vez se les ha quemado un pañito de la cocina? ¿Les ha pasado? Huele feo. Uno se vuelve loco, uno no sabe qué hacer. Y busca, abre la llave, el agua y la tira en el agua. O comienza a hacerle así, ¿verdad? Y comienza un olor feo en la casa. Estos hombres estuvieron en el fuego. Y el fuego no quemó sus ropas. Entraron al fuego atados. Y por estar en el fuego con el Señor, sus ataduras fueron quebradas. Si tú y yo descansamos y confiamos en nuestro Dios, el único Dios verdadero, hay libertad segura para nosotros. Hay libertad segura. Dice su palabra que si anduviéramos en las aguas no nos ahogarán, que si camináramos por el fuego no nos quemará. Sea cual sea nuestra situación, hermanos, alabemos al Señor. Adoremos a nuestro único Dios, porque Él lo merece, pero no solo porque lo merece, porque nuestra rendición a Él hará que Él pelee por ti y por mí. Una vida rendida en la presencia de Dios trae seguridad, aún cuando a veces nos sentimos inseguros. Trae compañía aun cuando nos sentimos en soledad. Porque su Espíritu Santo ha sido puesto en nuestras vidas para que esté con nosotros como el consuelo que necesitamos en cualquiera sea la situación. Y cuán hermoso es tener este plus en la vida. Porque allá afuera muchos sufren también, pero no tienen a Dios. Tenemos la seguridad de aunque pasamos por tribulación, le tenemos a Él. ¿Cuál va a ser nuestra actitud en el fuego? ¿Cuál va a ser nuestra forma de andar en el fuego? Dice que ellos se movían. ¿Cómo estaban ellos en el fuego? Yo creo que una actitud normal, si el fuego todavía no me quema, es correr para la puerta y comenzar a tocar la puerta y decir, ¡sáquenme! ¿Verdad que sí? Porque tenemos ese sentido de supervivencia. Queremos ser salvados. Pero cuando yo estoy segura de que estoy en el fuego, pero que yo no estoy sola, camino con el Señor en medio del fuego y el fuego no me va a quemar. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra confianza. Voy a invitar a los adoradores que pasen. Y vamos a volver a entonar este coro. Y terminamos leyendo Salmo 16. Estos hombres, ni la muerte fue una excusa para no adorar a Dios. Y a veces se nos es fácil tener cualquier excusa
para no servir al Señor, para no hacer algo para el Señor. Y he conocido personas que han sido de gran enseñanza para mi vida, que las he visto llorar, pero aún en medio del dolor tienen una alabanza en su boca. Y esa es nuestra invitación que nos hace el Señor. Aún en medio del dolor, en medio de la tristeza, que la alabanza no se apague en tu boca. Que la alabanza no se apague en nuestra boca. En una oportunidad Jesús les dijo a sus discípulos: ahora no entendéis, pero después sí vas a entender. A veces en medio de la prueba no entendemos. Para muchos, cuando nos acercamos a una prueba, oramos para que la prueba sea quitada. Que el Señor nos libre. Y sí, Dios lo puede hacer y lo ha hecho muchas veces. Pero cuando llega el momento, cuando el Señor nos dice: te toca pasar. Y nos toca pasar por esa prueba. Aprendamos de estos hombres, de estos ejemplos que nos deja la Biblia. Leemos Salmo 16 y dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. ¿Qué pasará con aquellos que sirven a otro Dios? Se multiplicarán los dolores. Por eso es importante que le digamos al Señor: examina mi corazón y veamos si en nuestras vidas hay dioses ajenos que le están quitando el primer lugar a Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Dónde cayeron las cuerdas? En lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿En dónde hay plenitud de gozo? En su presencia. Estos hombres podían estar tranquilos caminando en el fuego porque estaban ante la presencia de ¿quién? Del Señor, de Dios, del Dios en el que ellos creyeron. El fuego no te quemará. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y antes de entonar este coro, vamos a orar al Señor, pidiéndole o diciéndole que Él sea lo primero en nuestras vidas, que confiamos en Él. Habla allí con tu Dios. Él está aquí, hermano. Él está en medio nuestro porque tú estás aquí y estás alabándole. Gracias, Dios, por tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Tú sustentas nuestras vidas, Señor. Dios, oramos a ti pidiendo, Dios, que traigas una firmeza en nuestro corazón,
Que tomemos la decisión, iglesia, de confiar seguramente en nuestro Dios, porque de Él viene nuestra salvación. Que el Señor nos permita experimentar el gozo de su presencia, que nos devuelva el gozo de la salvación, porque en Él está nuestra esperanza, en Él están nuestras fuerzas. En Él hemos confiado. Señor, si hay en nuestras vidas algo que a ti no te agrada, Señor, queremos desecharlo, Señor, y vestirnos de ese nuevo hombre que tú nos das, y vestirnos, Señor, con tu armadura. Señor, eres tú nuestro Dios y nuestra salvación. Gracias, Dios, porque hemos entendido que no hay bien para nosotros fuera de ti. Nuestras vidas, Señor, las entregamos delante de tu presencia. Menguamos delante de ti para que tú crezcas, Señor. Cuando tú estuviste aquí en la tierra, Jesús, hiciste muchos milagros. Son incontables las obras que tú hiciste. Pero de todos los milagros que hacías, era de sanidad, de liberación, de romper ataduras, de echar fuera demonios. Pero ninguno de esos milagros hablaba del carácter del hombre. El carácter formado en nuestras vidas depende de cada uno de nosotros con la ayuda de su Espíritu Santo. No le dejes a Dios lo que tú debes de hacer, iglesia. No le dejemos a Dios hacer lo que tú y yo debemos de decidir, para que Él pelee por nosotros. Pide de nosotros obediencia, pide de nosotros rendición, pide de nosotros cambio de mentalidad. Tú y yo tenemos que trabajar en el carácter de Cristo sea formado en nosotros hasta que Él venga por nosotros. Te adoramos a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo día tras día nos enseñe, nos redarguye. Bienaventurados los que son atraídos a ti, Señor. Bienaventurado a quien tú atrayeres a tus atrios. Somos bienaventurados, iglesia. Amigo, eres bienaventurado, porque si hoy estás aquí es porque el Señor te ha atraído a su presencia. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Rey. Con entendimiento, con inteligencia, adoremos en este momento al Señor. Abre tu boca y adora al Rey. Abre tu boca y alábale, porque en medio de la alabanza de su pueblo, allí Él está. Donde está su Espíritu Santo, allí hay libertad. Su perdón, en mi angustia clamé, se inclinó y me ayudó y concedió la petición que había en mi corazón. Díselo: Jehová es mi luz y mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida hoy, y yo no temeré. Yo confiaré. Jehová pelea y sabe pelear. Jehová pelea, pelea y va a ganar. Él trajo paz.
Díselo fuerte. Él es la fortaleza de mi vida hoy y yo no temeré. En él yo confiaré. Jehová pelea y sabe pelear. Jehová pelea, pelea y va a ganar. Él trajo paz en la adversidad. Trajo la calma en la tempestad. Brinden un fuerte aplauso a Cristo Jesús, Jehová el fuerte y el valiente, victorioso. Y si Jesucristo es victorioso, nosotros también estamos en bendición y en victoria por sus promesas. ¿Cuántos trajeron fe en esta noche? Yo, cuando oro, casi siempre comenzando, le digo al Señor que me dé fe. Porque eso es lo que necesitamos los hijos de Dios, ¿no? Creer. Creer para que lo que no está materializado en el tiempo, en la voluntad de Dios, así se cumpla. Y antes de pasar con las oraciones, quiero compartir con ustedes varios punticos de la palabra que Dios me ha enseñado al pasar de los años y me ha hecho entender. Y ya hasta hace unos pocos días me cuestionaba, porque una cosa es ver la prueba del hermano y otra cosa es estar pasando tú por la prueba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A veces no es igual ver los toros desde la barrera. Job capítulo 2, versos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad. Y después le dice: maldice a Dios y muérete. Verso 10. Y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. A veces hay cosas que Dios permite en nuestras vidas y eso es un proceso. Tenemos procesos en nuestra vida que nos llevan a un crecimiento espiritual constante. Entonces muchas veces cuando estamos en el fuego de la prueba nos quedamos en esa etapa. Pero la voluntad de Dios es que avancemos. Quiero decirte en esta noche que no es la voluntad de Dios que estemos enfermos, pero a veces Dios permite enfermedad o situaciones en nuestra vida que prueban nuestra fe. Pero la voluntad de Dios es que seamos sanos. Estamos claros y conscientes de eso, ¿no? Pero a Job le tocó pasar por una prueba y bien fuerte. En 2 Corintios capítulo 12 está el hermano Pablo orando y dice: ya yo he orado 3 veces con el Señor y le he dicho que me quite este aguijón que tengo yo en la carne y no me lo quita. Entonces, ¿era Pablo o no un siervo de Jesucristo? 2 Corintios capítulo 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, 12:7, 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Oraba o no oraba Pablo para que el Señor quitase ese aguijón de él? Verso 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, verso 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo la ve usted? La prueba es un momento para que podamos permitir ver el obrar y el mover de Dios. La prueba a veces nos mantiene humildes. ¿Y qué necesitamos los hijos de Dios? Humildad. Humildad. No es la voluntad del Señor que estemos agachados todo el tiempo, pero que haya una actitud propia en el corazón de un hijo de Dios. Porque los perdonados, los que fueron perdonados, deben vivir una vida de perdón también. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Restauración de Israel. Jeremías 33, verso 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Cuando nosotros en medio del proceso tomamos la actitud correcta, el Señor se nos revela. Entonces, la cosa cambia un poquito. Isaías 53, verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, esa es la voluntad del Señor. Que estemos sanos, pero que en el momento de la prueba o de la dificultad, nuestros ojos estén puestos en Jesús. Cuando Pedro se estaba ahogando, ¿a quién miró? ¿Quién fue el que lo tomó del brazo? Jesucristo. Él es el que puede tomarnos del brazo en el momento de aflicción y necesidad. Cualquier sea tu prueba, mi hermano, en este momento, o la de un familiar, tómate del brazo de Jesús. No lo sueltes. No lo sueltes. Porque la voluntad del Señor es traer sanidad y medicina sobre ti, sobre tu familia. La voluntad del Señor es que estés provisto de todas las cosas, que no te haga falta nada. Pero a veces hay procesos en tu vida y en la mía. En medio del proceso, te invito, mi hermano, tómate de la mano del Señor y dile: Jesucristo, enséñame y ayúdame en este proceso. Y en su tiempo amanecerá. Amén.